¿Cómo le va? Buenas noches. Aquí en la pantalla de Canal 10 con un nuevo ciclo y en esta oportunidad para recrear estos 40 años de democracia en la República Argentina. Por eso le hemos dado en llamar al ciclo 40 de Argentina en democracia. Va a servir para ver dónde estamos parados en este sistema que tenemos para la administración de la Argentina, en donde nosotros, los habitantes argentinos, no somos ni más ni menos que protagonistas, al igual que aquellos que participan de la vida política. La mejor manera de poder participar y decidir precisamente lo que nosotros queremos. Ahora, en 40 años han pasado muchas cosas. Por eso es que nos proponemos, a lo largo de este ciclo, en todo el año, aquí en la pantalla de Canal 10, recrearlo de manera especial, con vivencias y con estudios especiales acerca de lo que significa vivir en democracia y cómo se dio este proceso tan particular aquí en nuestro país. Vamos a presentar entonces en esta noche la primera parte de este ciclo en donde hablamos nada más ni nada menos de cómo se dio este proceso, este cambio tan rotundo de venir de una dictadura atroz en el país y pasar a vivir la vida en democracia. Tenemos todos la enorme responsabilidad de asegurar hoy y para los tiempos la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina. Bueno, y para arrancar en esta primera parte del programa decíamos vivencias y también quienes estudien permanentemente esta situación histórica que se vivió con las elecciones del año 1983 que terminó ganando Raúl Ricardo Alfonsín. Muchos tendrán vivencias importantes de todo esto, ¿no? Bueno, para hablar de este tema hemos invitado a la licenciada y doctora Marta Filf. Es historiadora, docente universitaria. Marta, bienvenida y buenas noches. Muchas gracias. Y también a otro hombre que investiga permanentemente este tipo de situaciones políticas vinculadas con la historia también, es el licenciado y doctor también, César Kach, quien está con nosotros acompañándonos para hablar precisamente de este regreso a la democracia. César, bienvenido al programa. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, en primer término, antes de hablar de la circunstancia histórica que ustedes permanentemente investigan, me interesaría saber cómo vivieron ese momento en el año 1983. Son los dos relativamente jóvenes, somos todos, y recordamos, creo que tenemos alguna mirada en particular desde lo personal de lo que fue esta elección que ganó Alfonsín, pero sobre todo del retorno a la democracia. ¿Marta? Bueno, en mi caso, la verdad que recuerdos muy especiales, ¿no? Que se resignifican con el tiempo, ¿no? Porque era mi primer año de estudiante universitaria, ¿no es cierto? Como tantos y tantas estudiantes que vienen a formarse en la Universidad Nacional. Perdón, ¿viniste del interior provincial? Sí, yo venía del interior provincial, de un pueblo que se llama Ucacha, ¿no es cierto? Entonces era mi primer año, yo empezaba a estudiar historia y bueno, la verdad que todo el cambio, digamos, de venir de un pueblo a una ciudad y toda la efervescencia de los actos, la emoción de los actos, la participación en la universidad, ¿no es cierto? Entonces esos son mis recuerdos. No alcancé a votar, digamos, porque recién cumplía los 18 años en ese 1983, pero iba a todos los actos y lamentaba no poder votar, ¿no? Sobre todo porque la llegada de Alfonsín al gobierno permitió que la universidad fuera libre. Y esto le dio una participación muy especial a todos los claustros, pero particularmente a los estudiantes, porque los estudiantes se encontraron con una universidad libre
y empezaron a tomar decisiones en ese momento, ¿no? Digo, a través de centros de estudiantes, a partir de lo que era la observación de cada una de las facultades donde por ahí hubo algún proceso no deseado por docentes designados por la dictadura, y esto significó todo un cambio, ¿no? ¿Lo viviste a eso? Sí, sí, totalmente, y además actualmente como docente en la Escuela de Historia, siempre hablamos, ¿no?, de esa perspectiva histórica y con los estudiantes que actualmente participan, que pareciera que ese proceso siempre existió, ¿no es cierto? Es poder establecer esos cambios y esas continuidades. Hoy justamente se está votando en la Universidad Nacional de Córdoba, ayer y hoy para centros de estudiantes, consejos de escuela, consejos directivos, consejo superior, y bueno, uno desde esa perspectiva histórica puede ver esos cambios y continuidades, ¿no? También, y esa fortaleza de la democracia a pesar de las permanentes crisis, ¿no? Bien, hablando de la cuestión personal y cómo lo vivió cada uno, César, vos venías de muy lejos y creo que no llegaste a votar en el año 1983, ¿verdad? No, yo la primera vez que voté fue en 1985, o sea, ya grandecito, tenía alrededor de 30 años. Y estaba fuera del país. Y claro, durante la dictadura, yo en agosto de 1976 partí al exterior y la mayor parte del tiempo estuve en España, en Madrid, donde estudié ahí en la Universidad Autónoma de Madrid. Así que el tema del regreso de la democracia para vos fue un tema bastante especial, absolutamente, ¿no? Esa noche festejamos con champán con los amigos en Madrid. Claro. Y el regreso, ¿se produce no bien esta situación empieza a cobrar otra visualización para tu vida, ¿no? La posibilidad efectivamente de la libertad, de pensar, de poder expresarse? Sí, yo te digo que justamente uno de los motivos por los cuales yo empecé a estudiar historia, porque yo originariamente estudiaba psicología en la Universidad Nacional de Córdoba. Al irme del país, en España, cambié de carrera a historia y justamente el motivo central era tratar de explicar alguna vez qué era lo que había pasado en la Argentina. Y en realidad tratar el tema de la dictadura, por ejemplo, y de los años 70, no lo pude hacer de modo inmediato porque era algo que me tocaba mucho desde el punto de vista emocional. Pero después de muchos años sí lo convertí en tema de investigación. Bueno, antes de seguir hablando y ya entrando de lleno en lo que es la especialidad de ustedes, la historia, fundamentalmente yo creo que muchos televidentes van a recordar muchísimas cosas con todo esto, pero lo bueno es que también las nuevas generaciones puedan comprender lo que pasó y de dónde veníamos. Veníamos de una dictadura totalmente agotada, ya lo van a analizar Marta y César, pero veníamos de una dictadura totalmente agotada, con terribles repercusiones en materia de derechos humanos, la falta de libertad, una crisis económica tremenda la que vivía el país, y recordamos del archivo de Canal 10, como el general Viñone al frente en esos momentos de la Junta Militar, después de algunos sucesivos cambios entre varios dictadores, llamaba prácticamente a una elección que se cumplía en las próximas horas. Era la elección del año 1983, pero recordamos de qué manera Viñone decía que estaba todo listo en la Argentina para volver a votar después de muchos años de dictadura. Lo vemos. Las elecciones generales que se llevarán a cabo en pocas horas más entrañan un verdadero desafío cívico que la historia nos plantea a todos los argentinos. Que las raíces de la democracia sean cada vez más sólidas y profundas en nuestra sociedad. Conciudadanos, votemos mañana para consolidar una Argentina en paz y en libertad. Votemos por un futuro de convivencia democrática entre los argentinos. Muchas gracias. Bueno, a mí me llama poderosamente la atención el mensaje porque no es un político el que lo pronuncia, es un dictador, quien estaba al frente del poder dictatorial aquí en la República Argentina, diciendo, bueno, estamos en libertad, podemos ir a votar. ¿Cómo lo juzgan ustedes para que nos asomemos en una primera línea lo que decía Viñone en ese mensaje? Mira, el general Viñone
que en ese tape aparece como un demócrata, decía, bueno, la culpa la tenemos todos de lo que pasó en la Argentina. Ahí Arturo Illia le contestó, porque él había dicho, quien esté libre de culpas, tire la primera piedra, Sí. había dicho Viñones. Y Arturo Illia le contestó, tengo las manos llenas de piedras. Ajá. ¿No? Qué Como frase. diciendo de que había una responsabilidad que era la responsabilidad institucional de las Fuerzas Armadas. Como responsables efectivamente del golpe y de todo lo que vino después. Marta, ¿qué te sugiere este mensaje? O al menos, la pregunta sería, ¿cómo fue que llegamos finalmente a la democracia? ¿Qué pasó en el interior, en el último tramo de la dictadura? ¿Y cómo se puso en marcha el aparato democrático en la Argentina? Porque estaba absolutamente todo prohibido, hacer política, hacer mitines políticos, reuniones de 2 o 3 o más personas estaban totalmente vedadas. Bueno, yo escuchando a Viñones, ¿no? Pienso cómo los militares, así como se apropiaron de tantas cuestiones durante toda la dictadura, también buscaron apropiarse de la democracia, ¿no? Porque ellos empezaron a hablar de democracia, digamos, en esto que vos decías del agotamiento del mismo sistema, ¿no? Del mismo sistema del gobierno de la dictadura, ¿no? Entonces ellos empiezan a hablar de una apertura, pero empiezan a tener diálogos políticos, pero con algunos protagonistas de la sociedad, ¿no? Invitaban a algunos empresarios, invitaban a algunos sindicalistas, invitaban a quienes acordaban con ellos, ¿no? Pienso, ya pasando al plano cordobés, digamos, lo escuchamos a Viñones, pero acá el general Menéndez decía, tenemos que llegar a una democracia que dure 100 años. Pero manejada por ellos. Claro, pero justamente la esencia misma de la democracia es que haya alternancia, que haya participación. Entonces, una democracia liderada por los militares, en ese sentido, no era posible. Yo creo que se llega a esta apertura, pero con la ilusión, me parece que todavía sostenían los militares, de seguir liderando ellos el proceso. Bueno, está muy interesante el dato ese. Y quiero aportar, porque varios investigadores también hablaron en algún momento del famoso partido militar, como si fuera un partido político. Y hubo una doctrina en la escuela militar de la República Argentina en donde muchos militares eran instruidos para esto, ¿no? Muchos oficiales de carrera militar que soñaban precisamente con esto, ¿no? Con sumarse a una, entre comillas, vida democrática. Claro, además son dos palabras que siempre, no sé si coincidís con esto, ¿no? Pero son dos palabras que siempre estuvieron en disputa y están en disputa, la palabra democracia y la palabra república, ¿no? Entonces, ellos consideraban, digamos, que esta democracia había arruinado a la verdadera república, ¿no? Entonces, esta necesidad de seguir liderando la democracia, de llamar a algunos a participar, y bueno, justamente las elecciones del 83 mostraron que hubo una apertura, desde el momento mismo en que Alfonsín dice, bueno, ahora vamos a festejar en las plazas, llamó a festejar en las plazas, ¿no? Cuando se ganan las elecciones. ¿Cuánto estaba deseando el pueblo argentino votar? Estaba observando algunos datos históricos, estadísticos de la elección del año 1983. Votó el 85% del padrón. No solo eso, sino que cuando se abren los padrones de afiliación, que fue en el año, en la primavera de 1982, o sea, después de la Guerra de las Malvinas, en 3 meses 5 millones de personas se afiliaron a los partidos políticos. ¿En 3 meses? En 3 meses alrededor de 5 millones de personas, fundamentalmente al Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical. Aquí habría que señalar como un hito, para poder entender el proceso de transición democrática, la formación de la multipartidaria, ¿no? Sí. El 14 de julio de 1981, aniversario de la Revolución Francesa, se reunieron en la sede del Comité Nacional de la UCR en la ciudad de Buenos Aires, en la calle Alsina, los máximos dirigentes del peronismo, del radicalismo, del Partido Intransigente, del Movimiento de Integración y Desarrollo
y de la democracia cristiana. Ajá. Y estos 5 partidos constituyeron la multipartidaria y dieron en su documento fundacional, decían, damos por iniciada la transición democrática en la Argentina. Este fue un punto de partida central porque implicaba un juego cooperativo entre las distintas fuerzas políticas, es decir, los partidos políticos principales de la Argentina, las fuerzas mayoritarias, se unían para combatir a una dictadura. Perdóname, lo sí. hicieron de esta manera, afrontando lo que era un poder que hasta el momento no había permitido ningún tipo de acción democrática. Claro, en realidad, digamos, quería decir una cosa, el único antecedente de que se unieran radicales y peronistas contra una dictadura era el año 1970 con la Hora del Pueblo, en la que Perón y Balbín se pusieron de acuerdo en luchar contra la dictadura de la Revolución Argentina. Ahora, en este documento fundacional tenía un talón de Aquiles desde una óptica consecuentemente democrática, Sí. que añadía, damos por iniciado la transición democrática, lo hacemos bajo el lema del episcopado argentino, la reconciliación nacional. Y la reconciliación nacional implicaba una transición negociada, es decir, las urnas a cambio del olvido de los secuestros y las desapariciones y del terrorismo de Estado en definitiva. Es por eso que en esa misma reunión constitutiva de la multipartidaria se hizo presente la Asociación Permanente de los Derechos Humanos. Raúl Alfonsín había sido uno de sus fundadores en 1975, y las Madres de Plaza de Mayo. Y las madres y los miembros de la Asociación Permanente de Derechos Humanos dijeron, bueno, a este documento le falta algo, ¿no? Que es el tema de los desaparecidos. Una expresión clarísima que dejó precisamente la política en ese entonces, con una bandera bien enarbolada por parte de Raúl Alfonsín, que la vamos a ver un poquitito más adelante, y que me parece que es un dato muy interesante para seguir conversando en un minutito nada más, porque tenemos que ir a una pausa. Quédate aquí en la pantalla del 10, seguimos hablando de los 40 años en democracia y el retorno en el año 1983.